Muy buenas noches, compañeros y maestro. Yo soy Ulises Silva Jaime del grupo 652 de Física del CSH Vallejo y en el experimento de hoy vamos a realizar una bobina de Tesla. Los materiales que vamos a utilizar van a ser 10 metros de alambre magneto, un transistor 2N2222A, una pila de 9 voltios, un metro de cable de cobre, una resistencia de 22 kiloohmios, un interruptor, una tabla y un poco de aluminio. Introducción. Ya en clases anteriores hemos revisado cómo una batería es una fuente de voltaje, puesto que tiene una disolución ácida. Bueno, tiene un ácido que disuelve metales, soltando iones que pueden ser positivos o negativos y que tienden a la estabilidad. Es decir, los positivos quieren irse con los negativos para formar una molécula eléctricamente estable. Y en una batería se bloquea este paso y solamente se permite el paso si juntamos los dos polos de la batería. Ahora nosotros, en lugar de juntar los dos polos, hacemos un enramado de cables de circuito, un circuito, y pues así es como logramos que el voltaje llegue de un lado al otro, ¿no? Tenemos un interruptor, que es un artefacto que interrumpe el paso de la corriente. Tenemos una resistencia, es esta de aquí. La resistencia va a disminuir la intensidad de la corriente eléctrica. Tenemos un transistor que, como ya hemos revisado, tiene tres semiconductores. En este caso es del tipo NPN, por lo tanto el del medio es una P. Y lo que necesitábamos saber es que la energía solamente puede fluir en un sentido dentro de un transistor. Y conforme vayamos agregando corriente a cada una de las patas, pues vamos a tener distintos comportamientos, ¿no? Tenemos también un embobinado de cobre. Dos embobinados realmente. Tenemos aquí este cable enrollado que son solo 6 vueltas. Y el embobinado de alambre magneto, el cual nos va a generar pues un campo magnético por inducción eléctrica, ¿no? Y bueno, realmente esto es lo que tenemos que entender para ir de lleno al experimento. Nuestra hipótesis va a ser que con esta bobina de Tesla vamos a generar un campo magnético, ondas de campo electromagnético más bien, variables en el tiempo y en el espacio, que serán capaces de ionizar el gas dentro de un foco ahorrador. A continuación explicaremos por qué esta hipótesis. Muy bien, para realizar la bobina de Tesla, lo que hicimos es ponerle un conector a la pila. El cable rojo, que es el positivo, lo conectamos directamente al interruptor. Pero el cable negro lo conectamos a esta patita del transistor. El transistor está puesto tal que tenemos los números viendo hacia nosotros. Realmente esta patita se llama el emisor del transistor. Después del interruptor hay un cable, en este caso azul. Ahí está. Que nos lleva hacia este lugar donde se junta con una resistencia y con otro cable. La resistencia va hacia la base del transistor, hacia la patita de en medio, pues, que es la base. Y el cable del otro lado, este de acá, hace un pequeño embobinado de solamente 6 vueltas alrededor de la base de nuestra otra bobina, pues. El cable sale, regresa y en algún momento llega al colector del transistor. Al mismo tiempo, en la base del transistor, donde también está la resistencia, pueden ustedes observar que hay un alambre de cobre. Ahí se alcanza a ver. Este alambre de cobre es con el que se embobina este poste de cobre. Mide 10 centímetros, son los 3 metros enrollados. Esto depende mucho pues del ancho del tubo y etcétera. Y al final una bola de aluminio. La razón por la que generamos esta hipótesis es que pensamos que si la corriente pues
trata de llegar del positivo hacia el negativo, pasa por todos estos cables. Pero aquí ocurre algo, y es que está una resistencia. Entonces la intensidad eléctrica en algún momento no va a pasar por la resistencia, porque es más complicado que pasar por el cable. Entonces llega y se va directamente al colector del transistor. Y pues ahí no corre la electricidad porque no hay Bueno, sí corre. Corre saliendo hacia acá. Una parte se va al embobinado, generando una corriente eléctrica en la bobina, pero no regresa porque esto está conectado a la bola de aluminio que está arriba. Sino que parte choca con la resistencia. Entonces, cuando esta parte choca, se empieza a acumular aquí bastante carga, pues sí, carga eléctrica en el transistor. Por lo tanto, se calienta. Entonces, como la electricidad no puede pasar por el transistor, pero quiere pasar, porque es posible que pase, pero en una sola dirección. Y también está la resistencia, en algún momento se tiene la corriente que debatir entre uno de los dos conductos. Y cuando es suficiente la carga que se ha acumulado en el transistor, es capaz de vencer la resistencia y de fluir. Entonces tenemos aquí un sistema en el cual intermitentemente tenemos corriente en una dirección y en la otra, en una dirección y en la otra. Es decir, a veces pasa electricidad y a veces no pasa, dependiendo de qué tan cargado esté el transistor, que tiene una parte capacitante, una parte que acumula la carga en lugar de transmitirla. Y pues cuando vence la resistencia, pasa por la resistencia hasta que se vuelve a cargar el transistor. Después vuelve a vencer a la resistencia, se descarga el transistor y así, intermitentemente, tenemos energía acumulándose y energía fluyendo. Esta variación del campo eléctrico va a hacer que el campo magnético generado también sea variable en este pequeño embobinado, ¿no? En el chiquito. Ahí lo pueden ver. Cuando tenemos un campo magnético variable en ese cable, va a inducir una corriente eléctrica, ahora sí, en el cable de acá, que a su vez produce otro campo magnético alrededor del cable, alrededor de todo el embobinado, ¿no? Entonces vamos a tener aquí afuera distintas ondas, unas ondas de cierta frecuencia, generándose ondas electromagnéticas, electricidad y magnetismo generándose intermitentemente, pues en un comportamiento senoidal. Entonces, cuando estas ondas electromagnéticas se acerquen a un material cuya configuración electrónica haga que al excitar los electrones se escapen, generando un fotón, o al contrario, vayan a órbitas de menor energía, liberando un fotón, pues nosotros observemos la luz, ¿no? Eso depende mucho del tipo de gas. Funciona con gases nobles, pero hay otros gases con los cuales se hacen los focos ahorradores, que nos van a permitir ver los efectos de estas variaciones electromagnéticas. Editando el video encontré un punto, una peculiaridad que yo creo que deberíamos de puntualizar. Y es que este fue un invento de Tesla, ¿no? Nosotros podemos ver que aquí podemos excitar un gas ionizándolo, generando luz, a distancia, sin necesidad de un conductor. Pero pues en cuanto lo alejo un poco, desaparece el efecto. Lo que quiero puntualizar es que esta tecnología Tesla la diseñó para llevar electricidad a todo el mundo de manera inalámbrica. Pero no se usa poniendo un foco y dejando que prenda, ¿no? Sino que esto genera ondas electromagnéticas que se esparcen en todo el espacio. Bueno, claro, dependiendo del alcance que tenga según el voltaje, la cantidad de espiras que tengamos. Él calculaba una torre de 57 metros para llevar electricidad a todo el mundo. ¿Cómo funcionaba realmente? Pues quedamos que esto es un generador de ondas electromagnéticas y las ondas llevan una cierta frecuencia. Entonces, si en algún lugar del mundo, o en varios lugares del mundo, tuviéramos otra bobina que tiene las mismas frecuencias, es decir, el mismo ritmo al que se carga y descarga el transistor con la resistencia, entonces ese campo electromagnético variable generaría una corriente variable con la misma frecuencia de este componente. Entonces la corriente eléctrica
que genera el campo electromagnético, la corriente eléctrica podría ser útil. Entonces, la forma de usar esto es teniendo una torre grande en algún lugar del mundo y en otro lugar del mundo una torre más chiquita como esta, pero con la frecuencia adecuada para que pueda captar esa frecuencia electromagnética y generar luz. Entonces, si yo tuviera otra bobina de Tesla en otro lugar de aquí de mi casa, podría prender otro foco, bueno, con otro circuito, ¿no? Que en lugar de tener una pila, tuviera un contacto para encajar el foco. Y si tiene la misma frecuencia, el mismo tipo de transistor, la misma resistencia, pues podría generar a distancia otra corriente eléctrica, ¿no? El problema con el experimento de Tesla es que esto, como genera ondas electromagnéticas, repito, a la escala que él quería que fuera, ionizaría el oxígeno que hay alrededor, haciendo que varios átomos de oxígeno se conviertan en ozono, que aunque sabemos que es un gas que está en la atmósfera y que nos protege de los rayos ultravioleta, es tóxico para la respiración. Entonces sería una fuente de gas tóxico y pues no sabemos hasta qué punto sería eso viable para el planeta. Y además a altísimos voltajes se calientan los componentes, ¿no? En este momento el transistor está hirviendo. Voy a apagarlo un momento. Es natural, pero pues sí, eso es un problema que habría que solucionar y pues no se puede poner un refrigerador de 57 metros. O quién sabe, ¿no? Por alguna razón no funcionó el proyecto de Tesla. Hay muchos factores, pero bueno, eso era lo que quería puntualizar. Adelante con el video. A continuación vamos a encender la bobina y a ver cómo un foco es afectado por el campo electromagnético. Ahí ya prendió, como pueden observar. Tenemos aquí una bola de aluminio, esta es parte del experimento, pero pues realmente no influye en que prenda o no prenda, sino que nos ayuda como a potenciar un poco solamente el encendido. Y no lo podemos colocar con las manos porque nos robaríamos los iones que se están generando, porque genera una onda electromagnética, como lo mencionamos anteriormente, que ioniza el material que esté junto. En este caso puede ser el aire. Entonces, si nosotros tenemos cargas en las manos, pues lo que vamos a producir es que se pierdan los iones y pues se apague. Bueno, la voy a poner con la mano para que vean cómo lo apaga. Ahí ya logramos colocar la bola de aluminio. Pueden ver que realmente pues no aumenta mucho el efecto, pero sí algo. Sí se puede notar el cambio. Voy a apagar las luces. Vean ahora sí, esto es la confirmación de nuestra hipótesis. Yo quisiera concluir desde aquí que pues sí hemos visto que a través de todo este circuito se genera un campo magnético, un campo, para empezar, una corriente eléctrica variable. Convertimos una corriente directa y continua de la batería en una corriente variable a través de la resistencia y el transistor. Una corriente variable, una corriente genera un campo eléctrico, pero una corriente variable genera un campo eléctrico variable, el que es capaz de generar otra corriente eléctrica, que también genera un campo electromagnético. Y eso es precisamente lo que es la luz. Un campo electromagnético que se autosustenta a través del espacio vacío. Entonces aquí lo que está pasando es que esas ondas electromagnéticas golpean a los electrones y pues aquí pasan pues varias cosas, ¿no? Que acepte la energía o que la rechace en forma de un fotón. Y pues eso es lo que está pasando adentro. Adentro hay un gas que se está ionizando, que está escapando de esa estabilidad eléctrica que tenía y como consecuencia está emitiendo luz. Yo quisiera desde aquí despedirme. Por lo que tengo entendido, profesor, este es el proyecto final. Así que pues a lo mejor ya no grabaremos más videos, pero la verdad no... Entendí que este era el proyecto de la unidad, ¿no? Pero tanto así como proyecto final no lo sé. Ya estamos muy cercanos a la evaluación. Y pues en caso de que este sea el último proyecto, yo quisiera agradecerle por todo el empeño que ha puesto en este semestre, un semestre realmente
atípico, un semestre con pandemia. Y pues agradecerle por haber realizado estos experimentos, habernos puesto a realizar estos experimentos, porque en comparación, y disculpe la comparación, pero otros compañeros maestros de usted, compañeros maestros, compañeros míos me han dicho que sus maestros no los ponen a hacer experimentos, que las clases de física en pandemia llegan a ser muy monótonas, y pues eso realmente no garantiza un aprendizaje, ¿no? En cambio, practicar, ver cómo pues prende, no prende, cuáles son las variables que hay que mejorar para que funcione el experimento, pues sí nos llevan a un conocimiento útil, a un conocimiento propio, a que el mismo estudiante pues vea qué está pasando, ¿no? Y vea si puede arreglar su experimento, ¿no? Usted vio que hubo varios en los que fallé, que no me salieron, pero pues es parte de aprender, ¿no? Muchísimas gracias, profe. Esto sería todo de mi parte y hasta luego.